Cordial saludo para todos. Mi nombre es Diana Carolina Tamayo Correa. Les doy la bienvenida a mi presentación. Esta es la actividad 3 de la fase colaborativa del curso Procesos Psicológicos Básicos. Entonces, para esta actividad, los nombres que le coloqué a mi taller son los siguientes. ¿Sabes qué son los umbrales sensoriales? Y conoces algo de la percepción subliminal. Quise realizarlo con preguntas para que se hiciera más atractivo o más interesante para el alumno y también para que a su vez pudiera decirnos si tiene algún conocimiento previo del tema. En primer lugar, vamos a hablar de los objetivos. El objetivo principal de mi actividad es permitir que el estudiante pueda comprender de manera adecuada los términos de umbrales sensoriales y percepción subliminal. Los materiales que voy a utilizar para esta actividad es un televisor para proyectar, un computador con toda la información que yo necesito para mi taller, un tablero, marcadores, además de unos elementos que voy a utilizar para la actividad, que son unas bolsas con canicas y unas imágenes impresas, unas impresiones con imágenes subliminales para la actividad dentro del taller. Para la actividad inicial, que consiste en una presentación del grupo, vamos en primer lugar a que cada estudiante salga al frente, se presenten y también le voy a pasar dos bolsas con canicas. Una tiene cierta cantidad y otra un poco más que la otra. Entonces, la actividad consiste en que cada alumno va a dar un estimado, una cifra que considere es la cantidad correcta que hay entre las bolsas y la diferencia que existe entre una y la otra. Un ejemplo, por decir, yo tengo una bolsa con 20 canicas y la otra con 25. Si puede sentir la diferencia y cuántas cree que hay de diferencia entre una y otra bolsa. Es obligación, o sea, los participantes, todos deben participar de esta actividad. Se van a tomar los nombres, se van a escribir en el tablero y también se va a escribir la cifra que cada alumno vaya diciendo, que la cual considera pues, adecuada. Para finalizar la actividad, entonces vamos a dar los resultados y aquel alumno que se haya acercado más o que dé la cifra exacta se va a llevar un premio, ya sea un dulce, un chocolate y el reconocimiento pues, de todos los otros compañeros que estamos ahí con. Esta actividad está pensada como una breve introducción para la temática que se va a tratar en el taller. Durante el desarrollo del taller vamos a hacer la explicación de los conceptos de umbrales sensoriales, comenzando por umbral absoluto, que es la mínima cantidad de estimulación que necesita el aparato sensorial para poder percibir una sensación. Normalmente esto ocurre en 50% de los casos y también depende del nivel y de la naturaleza de la estimulación. Continuamos con el umbral diferencial, que también es conocida como la ley de Weber, y esta consiste en la percepción que se puede identificar entre dos estímulos diferentes. Normalmente también esto sucede el 50% de las veces. Entonces, cuando el aparato sensorial está expuesto a muchísima estimulación, este se hace menos sensible y por el contrario, cuando hay menos estimulación, el aparato sensorial se hace más sensible a la estimulación. Como podemos ver, el ejemplo que tenemos en la imagen, vemos tres figuras iguales, pero con colores diferentes. Esto nos permite a nosotros como captar la diferencia entre uno y el otro. También tenemos un ejemplo, también colocaremos un ejemplo, que es el de si tomamos 50, tenemos 200 gramos de azúcar y tomamos 50 gramos, se los agregamos, vamos a poder percibir la diferencia de peso. Pero si nosotros tenemos 5 kilos y le agregamos 50 gramos, va a ser mucho más difícil poder darnos cuenta de que hay una diferencia de peso. Entonces, entre mayor sea el estímulo, mayor debe ser el cambio para poder ser percibido. Ahora yendo al tema de la percepción subliminal, entonces el mensaje subliminal está diseñado para pasar desapercibido por nuestra mente consciente,
pero que nuestra mente inconsciente pueda tomarlo y ser percibido. También se concluyó que la exposición a mensajes subliminales no tiene un efecto muy duradero en las personas. Para que este efecto pueda ser constante, tiene que la persona verse expuesta de manera muy excesiva y de manera muy constante durante su vida para que este mensaje pueda hacer efecto en la vida de una persona. Para la actividad práctica, entonces vamos a tomar herramientas como son el televisor, vamos a proyectar imágenes, vamos a escuchar opiniones. Luego se les pedirá que hagan grupos de 4 alumnos, donde cada uno de ellos va a escoger entre diferentes imágenes que se les van a colocar. Por grupos van a tener que identificar el tipo de mensaje, cuál puede ser su significado y cuál es su intención. Luego pasarán al frente a hacer la exposición de esta actividad. Entonces se les va a pedir que hagan el análisis frente a los demás compañeros. Bueno, los resultados, entonces se espera que el alumno pueda tener el conocimiento para poder identificar los conceptos de umbrales, diferenciar entre el concepto de umbral absoluto y umbral diferencial, y asimismo, mediante los ejercicios realizados se pueda comprender de manera lúdica el concepto de la percepción subliminal. Las conclusiones son que podemos concluir que por medio de esta actividad se puede desarrollar de manera lúdica el conocimiento en los alumnos, no solamente en una clase como solo tratar la temática, sino involucrarlos mediante el aprendizaje, mediante el mismo interactuar. Bueno, muchísimas gracias. Acá están las referencias que se utilizaron en el trabajo. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es María José Valencia Celis y el día de hoy voy a hacer la sustentación del taller Cómo logramos concentrarnos según Solver y Matter. Entonces, el objetivo del taller es obviamente fortalecer en los estudiantes de primer semestre de psicología los conceptos de atención y sus funciones según los autores Solver y Matter, y que de este modo pues haya más claridad de cómo funciona nuestro cerebro, de cómo hacemos para concentrarnos y cuáles son pues las formas de nosotros para interpretar las cosas que nos rodean y pues el mundo en general. Los materiales que vamos a utilizar para hacer el taller son un video BIM, un marcador azul y rojo y un tablero donde escribir. El video BIM pues va a ser para proyectar las diapositivas de PowerPoint donde se van a encontrar toda la parte teórica. Los marcadores y el tablero es para pues anotar ideas que tal vez no estén en las diapositivas de PowerPoint, algo extra que queramos agregar, algo que quieran agregar los estudiantes, algo que complemente, en fin, o algo que yo quiera explicar de manera más detallada. En la actividad inicial tenemos una que se llama nombre y cuenta, y es básicamente como que la persona dice su nombre y luego cuenta una historia en la que esa persona participe. Luego le sigue la persona al lado, dice su nombre, se presenta y sigue el libro de la historia que la primera persona comenzó. Entonces, si yo me llamo María José y a mi lado se encuentra alguien llamado Camila, entonces mi nombre es María José, cuento la historia. Luego sigue Camila, mi nombre es Camila, sigo la historia con el hilo en la que yo la empecé y así sucesivamente. Esto pues para hacer una socialización más dinámica, que ellos se puedan divertir un poquito más y que obviamente se active esa parte del cerebro y que estén más atentos y que pues se empiece el taller de la mejor manera. El desarrollo de la teoría, bueno, tenemos que la atención es la habilidad para elegir los estímulos para una tarea relevante y evitar la distracción de otras tareas que son irrelevantes o estímulos irrelevantes. Esto siendo pues conscientemente selectivo. Entonces hay muchas teorías que han habido sobre esto, pero Solver y Matter entonces definieron ciertos conceptos acerca de tipos de atención en los que nosotros nos podíamos focalizar. Entonces el primero es arousal, que se define como un estado de alerta o activación del organismo, o también se define como un estado de excitación del ser humano.
Tenemos la atención focal, que se define como la capacidad de centrar toda la atención posible en solo un estímulo y pues obviamente para esto se requiere una cantidad sustanciosa de energía. Tenemos la atención sostenida, que se define como la capacidad de mantener una respuesta a un estímulo determinado por un lapso específico. Obviamente esto se evidencia en tareas cognitivas comunes del día a día. Luego tenemos la atención selectiva, que se define como la capacidad de poder dividir e identificar lo que consideramos data importante de la que sería irrelevante para nosotros, que es de lo que hablábamos al principio, de diferenciar en lo que vamos a focalizarnos y en lo que pues tendríamos que desechar. Luego está la atención alternante, que se define como la capacidad de cambiar el foco de atención de manera dinámica. Obviamente, para que esto sea posible, tenemos que tener claro dónde se va a focalizar la atención para que el ejercicio funcione. Luego está la atención dividida, que para esto se requiere un nivel de concentración más avanzado, ya que refiere a la capacidad de mantener dos estímulos al mismo tiempo, dando una respuesta específica para cada uno de los estímulos o de los focos o en lo que nos estemos tratando de concentrar. Entonces, en la actividad para la socialización de los conceptos, se divide a los estudiantes de psicología de primer semestre en dos grupos. Y en las mismas diapositivas que estábamos utilizando al principio, se va a poner las definiciones de los tipos de atención que acabamos de ver, pero obviamente sin mencionar cuál es el nombre del tipo de atención. Entonces, se dividen los dos grupos. Y la primera persona que levante la mano para decirme a qué tipo de atención refiere la definición que está en la diapositiva de PowerPoint, a esa persona se le da la palabra y si da una respuesta correcta se le da un punto. Entonces al final, el grupo que tenga más puntos es el que va a ganar y el premio va a ser pues 4 puntos extra para el quiz que se hará al final del taller. Los resultados esperados, pues obviamente, se espera que los estudiantes logren participar en el ejercicio formativo, se espera que pongan atención al tema de atención y que hayan podido tener claros los conceptos de lo que significa todo esto de la atención y de las clases que puede haber y de cómo más o menos nosotros interpretamos el mundo y pues asimismo que haya podido generar un nivel de reflexión porque al final esa es la finalidad de todos los talleres, que no solamente se hable de la parte teórica, sino de que se hable de cómo se puede aplicar esto en la vida diaria y que pues obviamente este concepto o estos conceptos los van a tener que utilizar en el momento de ejercer en la carrera. Entonces es importante que pues no solamente lo tengan presente ahora, sino que lo tengan presente en los siguientes semestres y que pues la información quede porque al final pues se les va a volver a presentar este tipo de conocimiento en un futuro. Y por último tenemos las referencias, donde sacamos la información teórica. La primera pues viene de la unidad de la clase de procesos psicológicos básicos de atención y memoria de la Universidad de Investigación y Desarrollo, el cual se encuentra en la parte de contenidos digitales de la plataforma virtual. Y la última se llama Desarrollo de la atención, la memoria y los procesos inhibitorios, relación temporal con la maduración de la estructura y función cerebral. Es un artículo de una revista neurológica que saqué de Google Académico y de donde también saqué conceptos de la atención. Entonces, pues esas serían las referencias y esa sería pues la estructura de como tal el taller. Muchas gracias por su atención. Gusto en saludarlos. Mi nombre es Datsy Vega de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI. Hoy vamos a hablar acerca de un taller bastante interesante, el cual he denominado el Rincón de los Gestas. Esto tiene un objetivo muy importante y particular y es que vamos a fomentar en nuestros participantes el desarrollo y el análisis de la comprensión en los principios básicos de la organización perceptual. Los materiales son bastante básicos, sencillos. Vamos a necesitar una grabadora y una pelota. Adicional, pues quiero compartirles con ustedes que para iniciar esta actividad vamos a realizar el naufragio del barco. Esto es con el objetivo de que los participantes se sientan de manera mucho más amena, de que al mismo tiempo puedan mejorar muchísimo la atención del momento y que puedan conocerse entre ellos. Entonces, esta actividad inicial tiene como tal el objetivo de que sea mucho más ameno el conocerse entre ellos.
Entonces, nuestra actividad inicial se llama náufrago del barco, ¿sí? Se les pedirá a los participantes que se ubiquen alrededor del tallerista, ¿sí? El tallerista como tal les va a indicar que formen grupos de 2 o de 4 o de 6 personas a los integrantes. Una vez dada la orden del tallerista, cada participante pues debe seguir estas instrucciones. Aquellas personas que no alcanzan a formar los grupos son eliminados automáticamente. Entonces, ¿cómo se va a iniciar como tal esa actividad? Se va a desarrollar de la siguiente forma. El tallerista va a indicar, atención, el comandante de la tripulación informa que el barco va a naufragar y la única forma de salvarse es formando grupos de 5 personas. Luego, pues el tallerista dará otra orden para que formen hileras de 6, círculos de 8 y así sucesivamente. La actividad va a finalizar cuando solamente quede un jugador que haya cumplido con todas las actividades anteriormente y las condiciones mencionadas. Como tal, el desarrollo de nuestra actividad se llama organización perceptual, ya lo había mencionado. Este es un principio que la mayoría de los Gestalt, de los psicólogos Gestalt, pensaban que la organización perceptual se adquiría por medio del aprendizaje, ¿sí? Consideran que los seres humanos, los individuos, nacemos, percibimos el mundo según un caos y que paulatinamente, según la experiencia de cada persona, se va haciendo que el caos perceptual vaya ordenando el mundo, se vayan ordenando los objetos y las personas por las relaciones existentes entre ellas, ¿sí? Pero pues más adelante van a decir que no es cierto, van a señalar que esto no es cierto, que hay principios automáticos de la organización perceptual. Esta pues también se rige por ciertas características que permiten identificar una figura en tercera dimensión, ¿sí? Vemos aquí la proximidad. Cuando los objetos están cercanos entre sí, tendemos a percibirlos juntos. En este caso, se puede percibir a primera vista una mariposa, ¿sí? Pero la mayoría, o sea, lo que hay en realidad son 2 rostros cercanos. Aquí vemos la semejanza. Los objetos de color, tamaño, forma similar, por lo regular se perciben como parte de un patrón. La mayoría de la gente percibe la primera figura de manera vertical, como columnas de puntos y rayas, no de forma horizontal como hileras de puntos y de rayas alternadas. La continuidad. Los objetos que siguen un patrón o dirección suelen ser agrupados como parte del patrón. En esta figura tendemos a percibir una línea ondulada continua que cruza 3 montículos cuadrados. Aquí vemos que hay una continuidad de este mismo patrón que ya hemos visualizado. Y en el cierre tendemos a pasar por alto que la información sensorial es incompleta y a percibir un objeto completo. En este caso vamos a ver un balón y que incluso no existe. Bueno, para la actividad se va a desarrollar con la intención pues, de que sea un aprendizaje divertido, ameno y que pues sea un aprendizaje mucho más didáctico. En cuanto a la actividad, se va a realizar en grupo un círculo, mientras que la persona que dirige va a lanzar la pelota. Al mismo tiempo, la música empezará a sonar y los participantes van a rotar la pelota a otro compañero, según el ritmo querente el tallerista. A lo que el tallerista pause la música, el participante que tenga la pelota en su mano debe formular una pregunta y pasarla a otro compañero para que éste la responda. Si no responde acertadamente o deja caer como tal la pelota, este pues será eliminado y pagará penitencia. Y así sucesivamente se continúa con esta actividad hasta que finalice como tal con los últimos 3 participantes. También es importante recalcar que previamente a la realización de esta actividad se deben tomar los apuntes necesarios y generar las preguntas para evitar vacíos en la actividad. Conforme a la actividad que se ha realizado anteriormente, se pretende que los participantes o estudiantes demuestren como tal un sólido conocimiento y aprendizaje en el tema, ¿sí? Que asimismo evidencien la capacidad para formular preguntas prácticas y de manera muy sencilla se pueden transmitir las respuestas. Esto
busca como tal incentivar el esfuerzo y la motivación a través de la actividad dinámica que se requiere para generar mayor concentración y entendimiento como tal de la teoría anteriormente presentada. Muchísimas gracias por su atención. Espero excelente día. Bueno, este taller tiene por nombre el almacén de la memoria y está basado en qué es memoria y los tipos de memoria según Atkinson y Zurich. Bueno, vamos a conocer el objetivo como tal de este taller y es el siguiente. Es fortalecer el conocimiento de los estudiantes de psicología de primer semestre en cuanto al concepto de memoria y tipos de memoria según Atkinson y Zurich. Las características particulares pertenecientes a cada uno de estos tipos de memoria, para de esta manera poder desarrollar en ellos habilidades y destrezas para el dominio correcto de este tema. Bueno, seguido de esto vamos a realizar una actividad la cual consiste en que en grupos de 4 van a realizar una infografía. Hay que tener en cuenta que como tal una infografía es una colección de imágenes o gráficos y un texto simple o muy poco texto que resume como tal un tema y que pues se puede entender muy fácilmente. El tema que pues tendrá cada equipo será que es memoria y ellos que han escuchado acerca de eso, o sea, qué conocimiento traen a la carrera de qué es una memoria y cuántos tipos de memoria hay. Bueno, para esta actividad vamos a utilizar los siguientes materiales: papel cartelero, revistas, periódicos, vinilo, goma de pegar, tijeras, marcadores y como tal mucha imaginación. Ya después de que se haya desarrollado esta actividad, pasaremos a la actividad inicial o a la actividad rompehielo. Bueno, esta actividad le pusimos por nombre escribe, pasa y cuéntame la anécdota más graciosa de tu vida. Y se llevará a cabo de la siguiente manera. Bueno, de fondo se pondrá como tal una música que empiece lenta, pero a medida que pues se vaya avanzando el tiempo, esta irá cogiendo más ritmo y se irá haciendo un poco más rápida. Mientras esto sucede, los estudiantes se irán pasando en una mesa redonda un lápiz y una hoja en blanco. A medida que esta hoja va pasando por cada integrante del curso, ellos deberán poner la letra inicial del abecedario. En este caso sería la A y así consecuentemente, según se van rotando. De tal manera que cuando la música quede en stop, la letra escrita por el último participante será dicha en voz alta y la persona que tenga esa inicial en su nombre se pondrá en pie y contará una anécdota de su vida que o lo avergüence, o le dé pena, o le saque una sonrisa, o le dé miedo. El caso es que nos cuente una anécdota que haya tenido en su vida. Bueno, en este caso, como ejemplo, si la última letra escrita fue la letra J, me pondría en pie yo porque mi nombre es Juliana y como tal contaría mi anécdota. Seguido de esto, vamos a desarrollar como tal ya el tema, que es la memoria y los tipos de memoria, y lo haremos de la siguiente manera. Bueno, primeramente nos iremos introduciendo en el tema de qué es memoria. Bueno, la memoria como tal es la habilidad o la capacidad que tiene nuestro cerebro para guardar, almacenar, codificar, retener y posteriormente recordar datos e información sobre experiencias de toda índole. También la memoria es el proceso por el cual se codifica, almacena y recupera la información, en donde esta información hace parte o representa un proceso diferente. A continuación veremos los tipos de memoria que hay y la definición de cada una de estas. Entonces, tenemos como tal 4 tipos de memoria, que son la memoria sensorial, la memoria a corto plazo, la memoria de trabajo y la memoria a largo plazo.
Como tal, la memoria sensorial es, la memoria sensorial, esta memoria se da como tal a través de los sentidos, mediante los recuerdos sensoriales. Este tipo de memoria da o brinda una información completamente detallada, breve y en bruto, aunque pues de muy corta duración. Yo creo que si esta almacena la información breve y en muy poco tiempo, y si esta información no pasa a la memoria a corto plazo, esta información que captamos a través de los sentidos se va a perder, pero se pierde para bien. La información sensorial puede ser de tipo icónica, es decir, por vista, o ecoica por los sonidos, según corresponda como tal cada sentido. Seguido de esto tenemos la memoria a corto plazo. Bueno, esta memoria tiene una capacidad de olvido de 15 a 25 minutos. Es la memoria en la que la información que recibimos tiene significado por primera vez. Aunque pues la duración de retención de la información es relevantemente corta, permite como tal retener letras y números. Seguido de esto tenemos la memoria de trabajo. Como tal, esta memoria, la memoria de trabajo es definida como un conjunto de almacenes temporales de la memoria que manejan y repasan en forma activa la información en pocos segundos. Esta manipula la información y hace un almacenamiento temporal de la información recibida. Dicha memoria como tal contiene un procesador activo que participa en el razonamiento, toma de decisiones, resolución de problemas, en la comprensión, coordina el repaso, es decir, maneja y mantiene el material relacionado con el habla, las palabras y los números. Adicional, en esta memoria también se encuentra la memoria episódica, la cual contiene sucesos e información que representa o recrean sucesos para nosotros. Esta información en la memoria permite mantener en estado activo, lo cual esta información se convierte en recursos cognitivos que durante su operación pueda causar que la persona sea menos consciente de su entorno y poseer capacidades de representación incompletas. Seguido a esto, vamos a analizar la memoria de largo plazo. Esta memoria permite almacenar información de forma duradera, casi ilimitada. Esta información se archiva en la memoria y codifica de un modo de que se pueda acceder a ella cuando se necesite. Y ya por último, pasaremos a la actividad práctica. Esta actividad tiene por nombre formar pares y ya explicaremos en qué consiste. Como tal, vamos a utilizar un video bit. Este video bit va a proyectar como tal un esquema, un cuadro, en donde se van a analizar 15 pares de caras. Estas caras van a pertenecer a personas con distinto color de piel, nacionalidad, rasgos físicos, pues en general. ¿Qué va a pasar? Que el estudiante tendrá 10 segundos como tal para poder analizar y hacer una captura visual de lo que está viendo, de lo que está observando, y guardar pues esa captura visual en su memoria. Después de esto, esa imagen se va a voltear y va a quedar en un fondo unicolor. Después de esto, pues el estudiante tiene la posibilidad de empezar a armar los pares. Tiene como tal 2 oportunidades de fallar. Es decir,
Si falla y mezcla los rostros, o sea, no saca los rostros de a par, pues perderá. Eh, Como tal, solamente puede tener un margen de error de 2 fallas. Y después de desarrollar esta actividad práctica, desarrollaremos un debate en donde el grupo de estudiantes se dividirá en dos. Unos pues harán la confrontación de los argumentos a favor y los otros en contra del ejercicio que desarrollamos. Bueno, esto nos servirá para aclarar más conceptos y características de la memoria, pues ya que básicamente los debates sirven para aclarar las dudas y conocer distintos puntos de vista. Bueno, como tal, veremos el resultado que tenemos para esta actividad. Bueno, será identificar claramente los conceptos que los estudiantes de primer semestre de psicología puedan identificar los conceptos de cada tipo de memoria, de las características de cada una de ellas y tenga como tal pues muy claro esta información.